Después de los oradores que han estado hoy aquí, es difícil mantener el nivel de los que han dicho todos los que me han antecedido. Sin embargo, vamos a tratar de mantener el interés de alguna manera, porque creo realmente de que el tema que vamos a tratar es un tema interesante. Es un tema que está poco tratado en la literatura universal y que es producto, lo que vamos a presentar, de experiencia personal, amén de lo que uno podía informarse entre otros colegas, trabajos presentados y demás. Quiero decirles antes de empezar la exposición de que hace más de 200 años un pensador suizo que se llamaba Juan Jacobo Rousseau presentó un trabajo que denominó el contrato social. En él proponía un pacto entre el Estado y los ciudadanos, y en ese pacto el Estado se comprometía a defender la vida y los bienes de cada uno de los ciudadanos a través de un organismo estatal, y los ciudadanos se comprometían a su vez a seguir ciertas normativas y ciertas reglas que ya estaban predeterminadas. Ese organismo, que se formó de esa manera, terminó siendo asimilado por la mayoría de los países, y hoy en día es lo que conocemos como las fuerzas de seguridad o policía. Creo, como ciudadano, que es inteligente de que nos ocupemos y que nos preocupemos de aquellos que están, por su deber y por su vocación, empeñados en la salvaguarda de nuestras vidas y de nuestros bienes, y en custodiar el bien público en general. De manera que mi presencia hoy aquí tiene que ver con la problemática de la salud de los integrantes de las fuerzas policiales y penitenciarias, por este motivo que acabo de decirles. Creo que es importante para el bienestar público y para el bien de cada uno de los ciudadanos que nos ocupemos y nos preocupemos también del bienestar de aquellos que nos custodian y que nos cuidan de nuestras vidas y nuestros bienes. Vamos a empezar entonces a presentar algunas de las cosas que quiero comentar con ustedes hoy. Voy a intentar no hacer ninguna charla científica, quiero que esto sea realmente comprendido para que tengan realmente una percepción de la dimensión de lo que significa el mantenimiento de la salud en los integrantes de las fuerzas policiales y penitenciarias. Hay un tema que a mí me llamó la atención y que me abocó a este estudio, y es el hecho de que la mayoría de los integrantes de las fuerzas de seguridad, comparados con el resto de la población, presentan mayores factores de riesgo para tener patologías. Y eso se traduce en una especie como de envejecimiento precoz a través de la presentación de las distintas enfermedades. La hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades cardíacas, digestivas, neurológicas, la parte psicológica es realmente de presentación muy frecuente y a edades muy tempranas. Esto me ha llevado, como les digo, a prestar especial atención a qué es lo que sucede, cuál es el factor que produce este tipo de proceso en personas que por su edad todavía no deberían estar inmersos en este pelotón. Como dice aquí, en la proyección, el origen de la mayoría de las enfermedades es multicausal. ¿Qué quiere decir esto? Las enfermedades no se producen habitualmente por una sola causa. Hay una concatenación de efectores o de vectores que concurren para que se produzca la enfermedad. Sin embargo, habitualmente dentro de dichas causas hay algunas que se destacan. Y en esta ocasión vamos a abordar las distintas patologías o enfermedades que vamos a mencionar y vamos a partir de un factor preponderante en el grupo profesional que estamos hablando, y que es el estrés. El estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés, o como dice entre paréntesis síndrome general de adaptación, vamos a definirlo. Estas tres definiciones que he puesto aquí son de autores conocidos, pero yo quiero contarles un poquito en palabras comunes a qué se refería un investigador llamado Hans Selye cuando descubrió el estrés. Y él decía lo siguiente: cualquier organismo vivo que es sometido a una amenaza reacciona inmediatamente con una reacción de alarma. Y esa reacción de alarma va en dos direcciones, o hacia la defensa o hacia la huida. En una segunda etapa se produce un proceso que se llama proceso de resistencia. El individuo arma su defensa y comienza a utilizar mecanismos que tiene de reserva,
como para poder sostenerse en esa defensa, en esa coraza interpuesto entre la gente que lo está agrediendo y él mismo. La tercera de las etapas es cuando, agotadas ya las reservas, se produce la claudicación, y ahí comienza la enfermedad. Vamos a ver un poquito cuáles son estas tres definiciones. Les pido un poquito de paciencia, porque es la forma de que comprendamos después cuáles van a ser entonces las soluciones que proponemos. Dice: reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa frente a situaciones amenazantes o de demandas excesivas. ¿Qué significa esto? Reacción fisiológica es reacción natural, la función del organismo que reacciona de forma natural ante mecanismos y poniendo mecanismos de defensa ante distintos agentes nocivos. Lo que se vive como situación amenazante o como demanda excesiva. La segunda dice: respuesta natural y necesaria frente a distintas circunstancias de la vida cotidiana, que cuando es excesiva o repetitiva, vale decir, cuando es desmedida por su gravedad o cuando es repetitiva, produce sobrecarga de tensión llevando a patologías diversas. Y la última, relación particular entre el individuo y el entorno, que es evaluada por este como amenazante o desbordante de sus recursos y pone en peligro su bienestar. Esta es importante porque habla de una relación particular, individual. Lo que me pasa a mí ante determinadas amenazas no es lo que le pasa a cualquiera de ustedes. Todos reaccionamos distintos. Como siempre se dice, no somos iguales, somos parecidos. Y la forma de reacción depende de cada individuo, cómo juzga ese individuo la amenaza que tiene por delante. ¿Dónde observamos este tipo de reacciones? En todos aquellos trabajos, en todas esas cuestiones laborales, donde estamos realmente sometidos a, como dice aquí, a demandas excesivas o repetitivas que exceden nuestra capacidad de defensa. Sector servicios, las fuerzas de seguridad, todos ustedes, personal médico, nosotros, call centers, torres de aeropuerto, todo aquel que tiene que tomar decisiones rápidas, que tiene que definir situaciones importantes o que pone en riesgo su propia vida o vidas ajenas, que está sometido a estrés. ¿Cuáles son los síntomas generales, los signos generales del estrés? Pues bien, hay varios, no tiene mucho sentido, yo puse esto acá simplemente como para mostrar un poquito algunas de las cosas: taquicardia, taquipnea, o sea, aceleración del corazón, aceleración del pulso, aceleración de la respiración, midriasis o dilatación de las pupilas, vasoconstricción periférica, que significa palidez en la piel para que la sangre sea redireccionada hacia los órganos necesarios, los músculos, el corazón, los pulmones, el hígado y el cerebro. Pero ¿qué pasa si este estado se prolonga? Si se mantiene por tiempo prolongado, desgasta las reservas. Y ahí es donde comienza la enfermedad. Por eso que el estrés es importante, porque el estrés repetitivo desgasta defensas, desgasta reservas y termina produciendo enfermedades. ¿Cuáles son los factores que desencadenan el estrés? La necesidad de procesar información rápidamente. Mi especialidad es la cardiología y durante mis años juveniles y un poco más también he trabajado en servicios de emergencia y en unidades coronarias. Cuando se produce un paro cardiorrespiratorio tenemos 3 minutos como para poder actuar y a veces no estamos al lado de la cama del paciente, de manera que hay que correr, hay que poner el equipo en funcionamiento y tenemos que salvar ese cerebro y ese corazón en menos de 3 minutos. Ahora, hablo de mi parte médica, la parte de ustedes, los que han prestado servicio realmente en la calle, cuando han tenido que definir una situación en forma inmediata, donde estaba en peligro la vida propia o la vida ajena, donde tomar una decisión involucraba no solamente el bienestar propio, sino de las personas que lo rodeaban. Eso es una necesidad de procesar información rápidamente. Eso produce una alta tasa de estrés. Estímulos ambientales dañinos. Escuché por ahí hablar hoy acerca de las condiciones en que duerme un policía sobre el patrullero en el banco de la comisaría en horarios distintos, horas extras y alimentación deficitaria. Esos son estímulos ambientales dañinos. Percepción de amenaza. ¿Qué les voy a contar a ustedes yo de la percepción de amenaza? Alteración de las funciones fisiológicas por enfermedad o adicciones, aislamiento y confinamiento, presión grupal, frustración, son todas cosas que producen mucho estrés.